Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, con una serie de temas esta semana, la verdad resultan muy importantes. Pero si uno toma el hilo conductor más claro, es el movimiento obrero organizado. Movimiento obrero organizado que tiene una cantidad de tópicos que podríamos tratar en el programa. Y para eso tenemos un invitado que se especializa absolutamente en esto. Si uno piensa en las paritarias, los elementos de paritarias son cuestiones muy importantes que tenemos que tratar de aclarar por dónde van, cuál es la dinámica, qué es lo que está sucediendo con las restricciones que pone la autoridad de aplicación con respecto a esto. Pero no solamente paritarias, también nos hemos encontrado con situaciones de conflicto que desbordan las propias conducciones sindicales y además toman algunos ribetes inéditos, como puede ser a partir del asesinato de un chofer de colectivo, prácticamente una pueblada, que hasta el momento deja incomunicado toda una región de lo que es Buenos Aires. Pero bueno, mucho para tratar, Hugo, mucho para tratar. Así es, Claudio, mucho para tratar. Como siempre, cada vez que pasa una semana, tenemos diversos temas en los que centralizamos aquí, precisamente en este programa. Uno de los temas puntuales, más allá del grave episodio que sucedió el domingo, el asesinato de Leandro Alcaraz, también es la situación de los trabajadores. En este caso particular, hoy trataremos un tema central en esta época del año, que es la paritaria. El gobierno sigue insistiendo con el 15% porque es la única herramienta que tiene para tratar de manipular esta inflación que se le escapó de las manos. Era una utopía este 15% y hoy quedó demostrado, ya que se estima que ahora, a pocos días estamos de finalizar abril, va a estar alrededor del 10% del acumulativo de este año. Con lo cual, Claudio, este 15% ya quedó muy lejos. Hoy los bancarios están en un paro de 48 horas por un ofrecimiento que consideran insuficiente. Así, muchos gremios de todo el país están rechazando la oferta del gobierno. Son muy pocos los que han firmado, la verdad lo podemos contar con la mano, pero ¿qué pasa con los demás sectores de la industria, de los servicios y de todos los gremios que tienen cientos de miles de trabajadores, millones diríamos? Sí, aún así, yo te diría, Hugo, cuando uno habla de porcentajes en la paritaria, tiene que hacer, cada cierre, cada negociación es un mundo en sí misma. No es lo mismo un 15% en un gremio que tiene un promedio de 11.000, 12.000 pesos, que los hay, que en un gremio que tiene 30, 35, 40. Obviamente no estamos hablando de porcentajes, pero esos porcentajes tienen un quantum de dinero absolutamente distinto y por lo tanto impactan sobre la corrección salarial de una manera totalmente distinta. Vos sabés que no es lo mismo lo que vos consumís de un salario de 15.000 pesos para una canasta alimentaria que lo que consumís para una misma canasta alimentaria o un poquito más alta en un salario de 40, ¿verdad? O sea, vos destinás porcentajes a alimentos que en unos es el 100% y el otro es un 30%, un 25%. Tal vez ahí la corrección es absolutamente distinta. Todos comemos, vos comés, yo como, el invitado también come, pero no comemos 10 changuitos porque ganamos más y 5 changuitos porque ganamos menos, ¿no? Entonces, ahí también hay que tomar en cuenta esta situación, pero sin lugar a duda, un 15% de corrección ya no cierra por ningún lado. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy que se especializa en el tema y bueno, te tenemos acá como para que arrojes un poco de luz sobre esto. No sé si luz, para ayudarlos, a ver si entre todos podemos entender qué está pasando. Bien. En materia salarial, creo que es importante ver cuáles son los focos de conflicto y qué está tratando el gobierno de estirar, ¿no?
Y ahí, en este caso, es importante, como decía Hugo, la paritaria bancaria, porque me parece que es un caso testigo, que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer, incluso con patronales que están dispuestas a dar aumento salarial más allá del 15%. Hubo ya 4 o 5 empresarios que dieron expresa conformidad a dar un acuerdo superior, y me parece que la principal traba hoy es el gobierno nacional, que quiere evitar un efecto contagio en el resto de las actividades que están negociando. Vos decís que el sector patronal está de acuerdo en otorgar un aumento mayor, pero la restricción viene por parte del gobierno porque podría generar un antecedente para el resto de las paritarias. Sí, ¿verdad? No todo el sector patronal, pero sí ya hubo algunas expresiones en ese sentido. Hoy lo más conflictivo es el rol del Ministerio de Trabajo, que quiere evitar exactamente esto, un efecto contagio en el resto de las negociaciones, y por otro lado mantener lo que para el gobierno es hoy la única ancla inflacionaria, que son los salarios. Digamos, el resto de las variables ya se le dispararon, está claro con el diagnóstico que hacía Hugo. Ahora, si yo me pongo de acuerdo con el sector patronal, con la Cámara, con la empresa, se supone que no debería haber otro tipo de injerencia, ¿no? Bueno, evidentemente pasa, digamos, no es la primera vez, esto ocurre y ocurre muchas veces. De hecho, la UOM está a pasos de cerrar un acuerdo superior al 15%, que no se puede rubricar porque están tratando de dibujarlo de alguna manera para que eso no figure con el 17, 18 o 19% que termina siendo efectivamente en los salarios. Y en esto el gobierno está jugando muy fuerte como en ningún otro año. No creo que haya otro año en que Triaca haya puesto restricciones tan fuertes como ahora, ya llegando a abril, ¿no? Casi terminando abril, porque siempre uno que sigue el mercado laboral ve que las restricciones o el intento de poner un techo salarial es muy importante al principio del año, y con el correr de los meses se empieza a distender porque los gremios empiezan a cerrar. Bueno, ahora ya llegando fines de abril, el gobierno sigue teniendo la cuerda muy tensa. Ahora, ¿no te parece que esto sería más materia, si los salarios generan o no generan inflación? Yo soy de la opinión que los salarios no generan inflación. Pero en todo caso, la inflación es materia de un ministerio por excelencia, que es el de Economía. O sea, trabajo no debería ser una variable para generar una supuesta baja del índice inflacionario. No, evidentemente, y lo que ocurre también es que está intercediendo en negociaciones paritarias de sectores de alta rentabilidad, digamos. No es que estamos hablando de un sector que está en crisis, por ejemplo el bancario, son sectores que ganaron muchísimo dinero y que están en condiciones de dar aumentos salariales superiores al 15%, más acordes con la pauta inflacionaria que los propios bancos sostienen que va a estar en torno al 20%. Bien. De eso se trata un poco el chiste, ¿no? Plata tienen, lo que pasa que es de ellos. No la quieren repartir, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Lo novedoso de esto es que, en todo caso, la autoridad de aplicación y el propio gobierno lo que tienen que hacer es jugar un rol donde se favorezca al más débil, no al más fuerte. Bueno, no es lo que está ocurriendo en la gestión Triaca, ¿no? El Ministerio de Trabajo, no solo con las paritarias, sino también con otras situaciones como los despidos, las suspensiones, las situaciones de crisis. Por lo general, siempre cuando hay un conflicto laboral, la gestión Triaca terminó respaldando la postura patronal, y esto lo dice muy claramente, si querés, Pablo Moyano, cuando dice entrar al Ministerio de Trabajo es entrar a la UIA. Es una forma de demostrar gráficamente algo que es un secreto a voces en el mundo sindical. El Ministerio de Trabajo hoy tiene una mirada mucho más pro-patronal que hace unos años. Bueno, hay un caso testigo que se trata de esta mirada pro-patronal que vos marcás, que es Carrefour, uno de los casos de unas empresas más grandes del país, la empresa de supermercados que tiene 19.000 empleados. Hoy dice que está en crisis, más allá de las ganancias que ha tenido todos estos años, quiere despedir 1.000 trabajadores, retiros voluntarios lo llaman, pero quiere despedir 1.000 trabajadores. Sí, tienen poco de voluntarios en la situación de crisis, ¿no? Presenta un preventivo de crisis y nos enteramos que en la gestión Triaca ya hubo casi 150 empresas que pidieron preventivo de crisis, dando un diagnóstico de cómo está la industria y el comercio en Argentina. ¿Por qué no explicás lo que es el procedimiento preventivo de crisis? El procedimiento preventivo de crisis lo suelen presentar las empresas en momentos donde tienen que acreditar una situación económica de falencia para avanzar en reestructuraciones de grandes magnitudes, digamos, suspensiones de cientos o de miles de trabajadores y despidos de cientos o miles de trabajadores. En eso está Carrefour presentando un procedimiento preventivo de crisis, presentó los papeles, que también, esto es curioso, se aprobó el preventivo de crisis con plazo prácticamente récord, en plazos muy superiores a los que establece la ley. Presentó Carrefour un jueves el preventivo de crisis, el viernes estaba aprobado, de hecho tuvieron que esperar hasta el miércoles siguiente, que son los plazos que establece la ley para poder tenerlo en vigencia.
Y bueno, ¿Ese procedimiento me permite a mí pagar indemnizaciones diferidas, por ejemplo? eso te permite suspender masivamente, despedir masivamente y pagar indemnizaciones hasta con el 50%. O sea, en este contexto, ofrecer un plan de retiros voluntarios es casi un retiro forzado, porque si vos no aceptás un retiro voluntario hoy, mañana la empresa, en caso de no acceder a esta reestructuración en la magnitud en la que desea, puede despedirte al 50%, que es lo que está haciendo de alguna manera Carrefour. Hoy está tratando de acordar un plan de retiros voluntarios de 1.000 trabajadores de mayor antigüedad, con cargas familiares, los más costosos, por decirlo de alguna manera rápida, a cambio de no despedir. Claro, obviamente con el procedimiento preventivo de crisis, que esta es la clave de la negociación, si se aprueba o no el preventivo de crisis. Con el procedimiento preventivo de crisis hay poca chance de negarse, porque la otra variable es que el propio listado de los 1.000 trabajadores la va a hacer Carrefour, o sea, tienen poco de voluntarios los retiros esos. Sí, nosotros estamos siempre acostumbrados a que los retiros voluntarios no son muy voluntarios que digamos, porque bueno, te queda la sartén o el fuego, digamos, ¿no? Si no te agarras el retiro voluntario, entonces te voy a despedir, pero como estoy en procedimiento de crisis, te voy a pagar la mitad, o te voy a pagar a los premios. Con lo cual, de voluntad, la verdad que mucho no hay, ¿no? Incluso ellos deciden quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, eso está en las negociaciones. Otra propuesta que se acercó a la mesa hoy era pasar una parte del salario de los trabajadores de Carrefour a no remunerativo, lo que haría que ahorren una porción de lo que destinen a cargas sociales. Pero me parece que Carrefour puede ser un caso testigo para lo que puede suceder en otras industrias. Digamos, está claro que la reforma laboral de derecho no salió, no lograron el consenso necesario después de lo que fue el diciembre conflictivo por la reforma previsional para aprobarla. Pero Carrefour, si logra abaratar los costos salariales, despedir una porción de sus trabajadores, flexibilizar al resto en base a este preventivo de crisis, bueno, probablemente pueda generar un efecto contagio en el resto de la actividad. De hecho, es lo que temen una porción importante de la oposición en comercio, que el caso Carrefour sea un caso testigo para que otras empresas terminen abaratando de hecho los costos laborales con una reforma laboral que no consiguieron de derecho, pero sí la consiguen de hecho. Sin embargo, hubo otras intervenciones del gobierno, como por ejemplo el caso Sancor, donde le exigieron remodelar algunos convenios colectivos, bajar salarios, el caso de Cresta Roja. ¿Qué pasó con todo esto? Cuando se metió el gobierno, ¿qué fue lo que pasó con las empresas que estaban en crisis? Bueno, por lo general todas terminaron en procesos de ajustes, en planes de ajuste que fueron... Despedir trabajadores. Despedir trabajadores, incluso flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, que es la otra gran meta del Ministerio de Trabajo. Aquel convenio que fue quizás el modelo, Vaca Muerta, trató de replicarse en distintas actividades, de hecho se replicó, y uno de los objetivos de la cartera laboral es, como ellos dicen, modernizar las relaciones de trabajo, que a grandes rasgos es en gran medida encargar cláusulas de flexibilización que no consiguieron con la reforma laboral, pero que van sembrando en distintos convenios. Vos decís que la reforma laboral en definitiva termina siendo te canto la falta para ver si vas para atrás, digamos, ¿no? Para ver si aplicás una flexibilización voluntaria, entre comillas, o de hecho, porque hay dos, hay una flexibilización que puede acordar la organización gremial diciendo, bueno, qué sé yo, no nos queda otra, hay que flexibilizarse, y la verdad que es un terreno discutible, porque no flexibilizar no tiene necesariamente que ser pérdida de conquistas ni aumento de la carga de trabajo, que este es otro capítulo. O sea, las patronales están acostumbradas a que revisar los convenios significa perder derechos. Desde los sindicatos decimos, revisemos todos los convenios que quieran. En definitiva, el convenio es ultraactivo y si no estamos de acuerdo, rige el que está. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la inversión que hacen las compañías, los sectores, como para que la productividad sea mayor y el esfuerzo no sea mayor? Nosotros partimos de la base, desde los sindicatos, partimos de la base de que nuestros compañeros hacen los mejores esfuerzos posibles, ponen toda la voluntad y toda la fuerza en su trabajo. Hay que ver qué es lo que ponen las patronales para que ese trabajo rinda lo que tiene que rendir sin ser más penoso el puesto de trabajo. Este es un poco el tema que tenemos que ver. Y las patronales, la verdad, se resisten a verlo de esa manera. Siempre acá flexibilidad es que nosotros bajemos conquistas. Y ese discurso, si entra, es un discurso que resulta terriblemente dañino porque genera una flexibilización en el lugar de trabajo, donde no te vas a enterar
ni la comisión interna por ahí, ni se va a enterar el sindicato, ni se va a enterar nadie, pero el compañero se flexibiliza por miedo a perder el empleo. Y esto no lo dice nadie. Ahora, Claudio, y hay una cosa más que circula en el ámbito del trabajo, incluso en la política, que tiene que ver con un gran mito sobre los convenios colectivos. Es cierto que hay muchos convenios colectivos que rigen todavía, que son del 70 y pico, ¿no? Pero lo que también es cierto es que desde 2003 para acá, cuando volvió la negociación colectiva, absolutamente todos, la Universidad de San Martín hizo un trabajo respecto de las actualizaciones de los convenios, absolutamente todos tuvieron modificaciones para adecuarlo a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Por lo tanto, no es cierto que los convenios sean estrictamente de 1970 y pico. Efectivamente, se escribieron en ese momento, pero todos tuvieron modificaciones para adaptar a los nuevos tiempos en los últimos 10 o 12 años. Por lo tanto, no es cierto que sea necesario cambiarlos porque ya no rigen en la actividad. Lo que sí es cierto es que probablemente algunos haya que adecuarlos nuevamente, pero no necesariamente porque hayan quedado viejos o caducos. Entonces, Claudio, acá te partimos que hay un problema que no son los convenios colectivos, como remarcaba el presidente que decía que eran obsoletos, sino hay un problema de negociación entre los sindicatos. Los sindicatos, a la hora de sentarse con el gobierno, hay algunos que, como ya sabemos, tienen muy buen diálogo y otros que por ahí no tienen tan buen diálogo, que son más combativos, que lo enfrentan de una manera más permanente. Sin embargo, los que tienen muy buen diálogo hoy son los que tienen más fuerza. Sí, bueno, un poco es así. Y otro poco está en disputa, digamos, ¿no? Creo que no quedó ningún sector del mundo sindical que vos digas este sector es hegemónico sobre los demás. Me parece que hoy está la CGT en absoluta desarticulación, lo que es todavía peor que fracturada, y no hay ningún sector que sea hegemónico. Y respecto de los convenios, lo que está claro es que la modificación que pretenden en los convenios no tiene que ver con la adecuación, tiene que ver con otras cuestiones que de última se pueden discutir, pero no necesariamente con la adecuación, sino con cuestiones que tienen que ver con el cambio en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Evidentemente, en estos últimos 2 años hay una inversión en la relación de fuerzas. Los empresarios sienten que tienen capacidad para poder avanzar sobre ciertas cuestiones para tener más rentabilidad. Bueno, en esa disputa están, y el caso emblemático, si querés, es el de Cargill, una de las empresas que más factura y que más rentabilidad tiene en Argentina. Lanzó un lockout hace unos días solamente porque había protestas en su planta por 33 despidos. Absolutamente injustificado dejar de producir 5 días, pero bueno, esto tiene que ver con la relación de fuerzas entre las partes. ¿Cómo hizo Cargill para presentar eso? Bueno, muy curioso, presentó un escrito a mano pegada en la puerta de una de las plantas de Villa Gobernador Galvez, donde le avisaba a mano a sus 500 trabajadores que iban a estar suspendidos por 5 días y 5 goce de haberes. Recién acabo de hablar con la gente del sindicato de aceiteros. El hecho, Cargill ayer no se presentó a la audiencia que convocó el Ministerio de Trabajo, desconociendo absolutamente cualquier tipo de mediación, confirmó que no va a pagar los días suspendidos y el conflicto, bueno, sigue latente. Claro, no hay... A ver, convengamos que la autoridad del Ministerio de Trabajo en relación a convocar a las partes es una autoridad que es relativa, o sea, lo que puede hacer después es aplicar multas, ¿no? Multa a alguna de las partes, sobre todo a la parte patronal, por no presentarse. Ahora bien, lo que se resuelve entre los sindicatos y las patronales por fuera de la autoridad de aplicación tiene que ver esencialmente con una relación de fuerzas. Y el problema que estamos teniendo es que hoy la superestructura política vuelca la relación de fuerzas a favor de la patronal, que este es un poco lo que a los sindicatos nos resulta más difícil poder discutir. Aún así, esto está mediado por, o esta apreciación está mediada por la opinión que puedan tener los compañeros de los sindicatos. Y antes de empezar el programa, charlábamos con el invitado alguna cuestión de encuestas. A ver, ¿dónde estamos situados los sindicatos? ¿Dónde estamos situados los dirigentes sindicales en relación a la opinión pública? Y hacemos algunas salvedades, ¿verdad? Sí, porque los sindicatos, cuando se difunden esas encuestas, están entre las instituciones peor vistas, pero en realidad me parece que están más arrastradas por la crisis institucional que tiene la Argentina, que hace que la justicia, la política y los sindicatos tengan un nivel de valoración negativa, que por el propio rol del sindicato, porque cuando uno mira las encuestas respecto de cuáles son los servicios o cuál es la valoración que tienen los afiliados respecto de su relación con el sindicato y de su relación con los servicios sindicales, mayormente dan muy bien. Por lo tanto, hay dos miradas ahí. Me parece que solo quedarse con la mirada de
un 75% de la población tiene una valoración negativa de los sindicatos, es ver solo una parte del problema y desconocer la otra realidad que tiene que ver con sindicatos que todavía tienen fuerte inserción sobre sus afiliados y que los afiliados encuentran muy satisfactoria la gestión, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los servicios que le brindan. Claro, pero también tenemos que hablar de una construcción mediática, una construcción cultural sobre los sindicatos. Aquí los sindicatos, muchos son vistos, algunos sindicalistas en particular, por algunos antecedentes o algunas causas que son las que hoy el gobierno usa para los carpetazos. Pero sin embargo, estos mismos sindicalistas están en la mesa sentados con el gobierno. Sí, es cierto que los medios y la mirada de los medios en general sobre los sindicatos y sobre los sindicalistas es negativa. Por lo general uno mira la cobertura de los conflictos sindicales en los grandes medios y ve más una cobertura más vinculada a cuestiones policiales, si querés, o criminales, que a cuestiones de economía o de sociedad que terminan estando por detrás. Pero tiene que ver con una construcción que se hace en los grandes medios también de los sindicatos y que mayormente va ligada a la construcción que hacen los empresarios, ¿no? No hay que olvidarse que los grandes medios en definitiva terminan siendo grandes empresas. No, de cualquier manera es interesante el análisis que estamos haciendo, porque siempre hubo a lo largo de nuestra historia más reciente o de la historia a partir de la sindicalización masiva, siempre existieron sectores que estuvieron más cercanos al Estado. Uh-huh. Y cuando digo el Estado, digo también a un gobierno determinado. Ahora, no necesariamente esa cercanía al Estado y esa cercanía al gobierno motivó un mayor nivel de vida de los representados por esos sindicatos. Y léase hoy que los cierres que se están haciendo desde el punto de vista de la corrección salarial no son más altos aquellos que están más cercanos, sino que hasta parecían ser más bajos, ¿no? Sí, no son para nada beneficiosos, evidentemente, los que están cerrando porque tienen cierta cercanía con el gobierno. Y si querés te lo retrotraigo a los 12 años anteriores. La UOM, quizás el gremio emblemático de lo que era la CGT Alsina, sí, hoy tiene salarios muy por debajo de la media del mercado laboral. Y Caló, en este caso, no terminó siendo beneficiado por esa relación que tenía con el gobierno nacional, sino más bien lo contrario. Incluso por eso está en conflicto ahora, porque un 15% sobre el piso salarial de la UOM es muchísimo más bajo que un 15%, por ejemplo, sobre la bancaria. Hay salarios de 12.000, 13.000 pesos. Sí, salarios muy bajos. Cosa que es una situación novedosa, pues la UOM siempre fue un gremio testigo donde los salarios o los cierres salariales de la UOM eran importantes desde el punto de vista que cerraban bien, digamos, cerraban con una buena corrección, pero a su vez representaban la media de lo que podía ser un puesto de trabajo calificado, y en algunos casos como los torneros, los matriceros, altamente calificados. Bueno, es el principal gremio industrial, ¿no? Cerca de 200.000 y pico de afiliados. Y hoy, según lo dice el propio secretario de prensa de la UOM, Emiliano Gallo, la hora del trabajador raso de la UOM es 60 pesos, o sea, muy baja. Lo que sí, tenemos una diferencia importante. Nosotros durante todo el periodo anterior a este gobierno tuvimos una recomposición de conjunto de lo que es el movimiento obrero, producto de una relación de fuerza distinta, una recomposición importante. Más allá de algunos gremios más, algunos gremios menos, fuimos teniendo una mayor participación dentro del Producto Bruto Interno y eso se vio durante estos años. Hoy es notoria la baja y yo creo que cuando tengamos índices un poco más completos la cosa va a ser bastante notoria. No podía ser de otra manera, en un gobierno con signo claramente liberal, los salarios no van a tender a recuperarse, ¿verdad? Si no estaríamos en el país de las maravillas, digamos. Bueno, la misma universidad, la Universidad de San Martín sacó hace poco un análisis de los costos salariales y de los salarios reales y muestra la tendencia creciente en los 12 años de la media, fundamentalmente de los sectores registrados del sector privado, que fueron quienes mejor contribuyeron a la recuperación salarial, y cómo se cayeron en estos últimos 2 años, donde por lo menos en promedio perdieron 3% de poder adquisitivo. 3% poder adquisitivo en la media. Sí, algunos muchísimos más, otros un poco menos. Bueno, no es poco, ¿no, Hugo? No, la verdad que no es poco. Y uno de los casos testigos, me quiero quedar con lo que decías vos de la UOM, fue los docentes el año pasado, aquella puja que presentaron al gobierno nacional,
que después derivó en lo que fue la anulación de la paritaria nacional este año. Hoy, ¿quién va a ser el caso testigo? Porque los docentes parece que no van a un acuerdo. Bueno, los docentes terminan siempre siendo un caso testigo para lo que tiene que ver con el Estado. De hecho, los docentes en la provincia de Buenos Aires están en un largo conflicto con María Eugenia Vidal, que pareciera estar muy lejos de resolverse, ¿no? Los convocan una y otra vez y la oferta sigue siendo prácticamente la misma, con algún maquillaje. Y en el sector privado, evidentemente, son los bancarios, ¿no? Con un doble mensaje: doblegar, por un lado, a un gremio que viene presionando desde hace tiempo, y fundamentalmente, me parece, a Sergio Palazzo, una figura ascendente del mundo sindical. Bueno, Claudio, habrá que ver qué es lo que pasa con los docentes precisamente, y los bancarios, que van a continuar con el paro hasta mañana. Y mientras tanto, un emergente importante del mundo del trabajo, con características muy especiales que lo marcamos al principio del programa. Esta cuestión del paro espontáneo por parte de los trabajadores del transporte, en este caso enrolados en la UTA, donde decenas y decenas de líneas, sobre todo a partir del conurbano de la zona oeste, parando por una situación de inseguridad. Cuando uno dice una situación de inseguridad, pareciera que es un hecho policial, pero cuando adquiere la dimensión de esta medida que hasta hace pocas horas se seguía manteniendo, estamos hablando de un hecho de carácter político y social, no de una cuestión puntual de inseguridad, sino que hay una disconformidad muy grande, hay una reivindicación también muy grande sobre lo que es salir a ganarse la vida y no a perderla, que es lo que está sucediendo con este sector. Pero a su vez hay una empatía muy grande por parte de una población que precisamente no es la de mayores recursos, ¿verdad, Hugo? ¿Verdad, Claudio? Y también, déjame agregar, un incumplimiento por parte de las empresas de colectivos en no instalar las cámaras de seguridad dentro de las unidades, tal como lo dice una ley desde hace 2 años. 2 años de incumplimiento de esta ley, por eso hoy salió la gobernadora María Eugenia Vidal a decir que van a implementar unos créditos blandos, cuando en realidad tendrían que haberle exigido a estas empresas que instalen las cámaras. Hace 2 años, Claudio, estamos hablando, 2 años. Estamos llegando sobre el final del programa, se nos acaba el programa, la verdad, muy bueno lo tuyo, realmente es un aporte importante y que haya además periodistas como vos que trabajen el tema sindical desde un lugar sindical. No desde un lugar solamente periodístico, sino con una visión del tema que tiene que ver con lo colectivo, no con lo individual, no con el emergente ocasional o con la banalización del mundo sindical, sino con una mirada más compleja y bueno, tratando de dar cuenta de que esto no es sencillo, el accionar sindical no es algo sencillo, no es algo que pueda definirse por fulano, por mengano o por un emergente, sino por el conjunto del movimiento obrero organizado, que es el que tiene que dotarse de sus dirigentes, de tomar sus correcciones, de tomar sus medidas y de gobernar las instituciones que les son propias, que son los sindicatos. Se nos acaba el tiempo. Nos estamos viendo en la próxima semana en una nueva edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias, hasta la semana que viene.